usar, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo número 4, hermanos. Van a ser los primeros versículos que vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo número 4, versículo 12. Cuando ya lo tengan, si me pueden dar un amén. Dice ahí en el encabezado, padeciendo como cristianos. Por eso les digo que tal vez ahorita estamos pasando por un tiempo tranquilo, pero de que van a venir momentos de dificultad, van a venir y van a llegar. Y yo siempre he dicho que las pruebas, que las tribulaciones son una bendición para nuestra vida. A veces ya ni lo quiero decir, porque cuando llega el momento realmente uno debe de comportarse de tal manera. Versículo número 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Vamos a hacer una oración para poner esta palabra de Dios en sus manos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por esa oportunidad que nos das el día de hoy de poder compartir tu palabra, Señor. Quiero pedirte en esta hora, Señor, que tú seas hablando al corazón de cada uno de nosotros, Señor, que tú seas enseñándonos lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy, que seas tú, Señor, fortaleciendo esa área de nuestra vida, Señor, en la cual probablemente estemos batallando, Señor. Padre, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú seas trabajando en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, que el día de hoy, Señor, podamos salir enseñados con una fe fortalecida en entender que tú siempre estás con nosotros en cada momento. El hecho de que hoy quieras hablarnos de cuál debe de ser nuestra actitud, de cuál debe de ser nuestra manera de presentarnos delante de una adversidad, delante de una prueba, es una enseñanza que tú traes para que nosotros entendamos que tú siempre estás con nosotros, que tú siempre nos cuidas y nos guardas. Aun cuando estemos pasando por tiempos difíciles, tú estás ahí cuidándonos, guardándonos y protegiéndonos. Ponemos este tiempo en tus manos. Habla tú al corazón de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, haz tu obra en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, ahí en Primera de Pedro, decía yo que en el encabezado nos dice que es padeciendo como cristianos. Amén. Entonces, como cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí? La mayoría, no todos, o todos. Bueno, si tú eres cristiano, déjame decirte que vas a padecer. Y a muchos no les gusta padecer, menos cuando son cosas verdaderamente fuertes, ¿verdad? No nos gusta padecer como cristianos. Y si hay una característica que a veces tiene la iglesia, y yo lo he dicho en otras ocasiones, es que de la iglesia, hermanos, mucha gente se va cuando le llega la prueba. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer en el momento de la dificultad, en el momento de la adversidad, en el momento de la prueba. Viene la prueba y no sabemos a veces ni siquiera que estamos siendo probados, no sabemos ni qué hacer ni cómo responder a ese tiempo en el que estamos pasando, ¿verdad? Y aquí nosotros vemos en Primera de Pedro que el apóstol Pedro nos dice, nos empieza diciendo, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Amén. Entonces, la palabra de Dios el día de hoy nos enseña que nosotros, en primer lugar, no debemos de sorprendernos. Como buenos cristianos, debemos de saber que los tiempos de dificultad, tarde que temprano, van a llegar a nuestra vida. Y es importante entender esto
porque yo sé que alguna vez lo has leído, porque yo sé que alguna vez te lo han compartido, pero yo no sé en el momento que te ha llegado la prueba, cuál ha sido tu comportamiento, cuál ha sido tu actitud cuando has estado ahí en la prueba. Muchas veces renegamos porque la prueba llega a nuestra vida. ¿Por qué? Porque no queremos padecer, no queremos tener una enfermedad, porque nos perdemos el trabajo y hacemos como que Dios nos dejó, como que Dios nos abandonó, cuando Dios a veces simplemente está permitiendo eso para probar la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Él siempre va a traer dificultades a nuestras vidas, porque sí, hermanos, es Él el que la mayoría de las veces manda las dificultades, manda las adversidades a nuestras vidas, y hay un propósito detrás de cada una de esas pruebas, detrás de cada una de esas adversidades. El propósito principal yo creo que debe de ser el tener una confianza puesta en Dios. Nosotros no vamos a aprender a confiar en Dios hasta que no pasemos por una situación en la cual nosotros logremos entender que lo único que tenemos que hacer, que lo único que debemos de hacer es descansar realmente en Dios, ¿verdad? Entonces el apóstol Pedro le dice a los cristianos, ¿verdad?, de ese tiempo, les dice que no se sorprendan cuando el fuego de la prueba os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Amén. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué una cosa extraña? Porque es lo que les digo, que a veces nos llega la prueba y ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando. Lo vemos como algo que pero pues si yo estaba bien. Vamos a hablar, por ejemplo, de la salud. Ayer yo estaba bien, ahorita ¿qué está pasando, verdad? Entonces lo vemos como una cosa extraña, lo vemos como algo que no entendemos por qué estamos pasando por ese tiempo de adversidad, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y así como yo hablo ahorita de la enfermedad, que normalmente cuando hablamos de adversidades, dificultades, siempre tocamos esos temas: la salud, la falta de economía, o cuando nos desocupan de algún trabajo, ¿verdad? Habiendo muchas cosas, hermano, porque hay muchas dificultades que nosotros pasamos en nuestras vidas. Yo, por ejemplo, me imagino que los jóvenes piensan que ellos tal vez no están en edad de sufrir alguna dificultad, ¿verdad? Y de repente tienen problemas con la novia o pierden la novia y resulta que ni siquiera están entendiendo. Realmente a veces Dios permite que pasen estas cosas, este tipo de problemas para probar ahí tu corazón. A veces los jóvenes batallan más porque no entienden a veces que ellos aún a su corta edad pueden ser probados de parte de Dios. Yo no sé de los jóvenes que están aquí, ¿cuántos han sido probados por Dios? Tal vez ninguno, pero yo quiero decirte que no importa la edad que tengas, como quiera, la prueba va a llegar a tu vida, y hoy vamos a escuchar varias recomendaciones de la palabra de Dios para que nosotros podamos estar preparados para cuando llegue la prueba. Yo quisiera leer el mismo pasaje, pero en la traducción lenguaje actual, y dice así, en el versículo 12, dice: queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas, que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Amén. Entonces aquí ya en esta versión nos habla de la confianza en Dios. Queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas. Y los problemas a veces vienen, como les decía ahorita, es para que nosotros aprendamos realmente a confiar en Dios, ¿verdad? Para eso a veces nosotros pasamos situaciones difíciles, para que nosotros aprendamos realmente a confiar en Dios. En el versículo 13 dice: al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió. Aquí la palabra de Dios nos enseña que nos debemos de alegrar, ¿sí?, cuando estamos en un sufrimiento. Y yo no sé cuántos de nosotros hemos llegado, por decir,
vamos a decirlo así, a ese nivel, o hemos caminado ya de esa manera de poder alegrarnos cuando estamos pasando un momento de dificultad o cuando estamos pasando por un problema, ¿verdad? Yo no sé si tú dices, bueno, cuando llega un problema a mi vida, yo realmente lo disfruto. Yo en lo personal, yo lo he dicho, porque yo he aprendido en mi caminar con el Señor que todo tipo de dificultades, todo tipo de situaciones adversas a nuestras vidas siempre van a terminar siendo una bendición en nuestras vidas. Aunque en el momento de la prueba, en el momento de la adversidad, nos cuestan lágrimas, nos cuesta dolor en nuestro corazón, nos cuesta mucha tristeza, en el momento es doloroso, es triste, es a veces angustiante, pero cuando uno aprende, hermanos, a saber y a entender que al final de ese tiempo de prueba, que al final de ese tiempo de adversidad, que al final de ese tiempo de dificultad, todo esto va a terminar siendo una bendición para cada uno de nosotros. Cuando Dios nos pone una prueba o nos mete en una prueba o nos mete en un tiempo de dificultad, ténganlo por seguro, hermanos, ténganlo por seguro, que va a terminar siendo una bendición en nuestras vidas. Y es una de las principales cosas que yo creo que hoy Dios quiere que tú te lleves en tu corazón. Que el día que llegue la dificultad a tu vida, tú puedas tomarlo con tranquilidad, no te puedas poner como si alguna cosa extraña hubiera llegado a tu vida, sino que tú puedas gozarte en medio de esa prueba, gozarte con lágrimas en los ojos, pero con tu confianza puesta en Dios. Y no porque llegó la enfermedad, Dios ya no está conmigo. No porque me corrieron del trabajo, Dios ya no está conmigo. Es diferente. Nosotros deberíamos de tener esa actitud que la palabra de Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Dice en el versículo 1, dice, no se sorprendan del fuego de prueba. Primero que no nos sorprendamos. Y luego en el versículo 13 dice, sino gozaos. Lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos el día de hoy a gozarnos en medio de las pruebas. ¿Cuántos se gozan en las pruebas? Yo sí lo he hecho, hermanos. Yo sí lo he hecho. Yo cuando he estado en pruebas, yo siempre trato de enseñar o trato de compartir que cuando estés en un tiempo de prueba, lo aproveches. Y siempre lo digo y siempre lo diré. Aprovéchalo para que tú te metas a tu cuarto, te pongas de rodillas, levantes tus manos al cielo y le digas a Dios, aquí estoy. Heme aquí. Sé que estoy pasando por este tiempo de dificultad y aquí está la dificultad, pero mi relación contigo sigue igual. Porque yo sé que tú me vas a fortalecer, porque yo sé que tú me vas a sacar adelante, porque yo sé que tú eres el que me vas a dar la fuerza para seguir caminando y para seguir adelante. Amén. Por eso nosotros no debemos de sorprendernos como buenos cristianos. Si el día de mañana llega la prueba a tu vida, no te sorprendas. Como si alguna cosa extraña te aconteciese, no te sorprendas. Te dice el apóstol Pedro, no te sorprendas cuando llegue la prueba a tu vida. Y luego como segunda recomendación te dice, gózate, disfruta la prueba. Pero hermanos, realmente es muy difícil de disfrutar cuando uno está pasando por tiempos de prueba. Dice, al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo sufrió? Fue a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Tuvo una muerte y muerte de cruz. Mas sin embargo, Él estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario. Estuvo dispuesto a despojarse a sí mismo. ¿Y sabes por quién? Por ti y por mí. Entonces aquí la palabra de Dios dice, al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Amén. Yo creo que Dios
Dios el día de hoy quiere enseñarnos, quiere hablarnos, quiere hacernos entender que cuando viene la prueba es una bendición para tu vida. Hoy tienes que salir de aquí sabiendo y entendiendo que cuando venga la prueba vas a salir bendecido. ¿Cuántos dicen amén? La prueba te va a traer bendición, hermano. La prueba te va a traer bendición a tu vida. Te va a traer confianza en Dios. Eso tenlo por seguro. Te va a hacer crecer tu confianza en Dios. Cuando llegue la siguiente prueba ya vas a saber lo que tienes que hacer. Vas a tener que descansar. Vas a tener que disfrutar ese tiempo de prueba. Y lo vuelvo a repetir, hermanos, aunque sea con lágrimas en nuestros ojos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Como que no les gusta, a la iglesia yo lo entiendo, no les gusta mucho hablar de pruebas, ni les gusta pasar por pruebas. ¿A quién le gusta pasar por pruebas? A nadie, a mí sí, hermanos. A mí la Biblia me enseña que yo tengo que tener un corazón dispuesto para la prueba. Eso es lo que me enseña la palabra de Dios. Tenemos que tener un corazón dispuesto para cuando llegue la prueba a nuestra vida y saber qué es lo que tenemos que hacer cuando la prueba llegue a nuestra vida. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar ahí. Vamos a pasar a Primera de Pedro, capítulo número 5, hermanos. Si me pueden acompañar, vamos a leer otro pasaje de las Escrituras. Primera de Pedro, capítulo número 5, en el versículo 8 y 9. ¿Ya lo tenemos? En el primer pasaje que leímos, bueno, debemos de estar preparados para enfrentar las pruebas que lleguen a la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo, voy a leer desde el 8, pero el mensaje está en el 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Y nosotros aquí vemos un pasaje donde ahorita hablábamos de que Dios a veces nos permite nos manda pruebas, nos manda dificultades, nos manda adversidades. Yo no quería meter este pasaje de la Biblia, pero sí sentí que era importante, ¿verdad? Porque nos dice en el versículo 8, sed sobrios y velad. Y luego nos dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, ¿verdad? Nosotros sabemos que tenemos un enemigo y sabemos que se llama Satanás, el diablo, y aquí dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Y luego en el versículo 9 dice, al cual resistir firmes en la fe. Entonces, obviamente el enemigo va a venir, nos va a atacar, ¿verdad? Y nosotros vamos tal vez a sentir que estamos pasando un tiempo de prueba, pero a veces estamos siendo atacados por el enemigo. A veces el enemigo, como anda como león rugiente buscando a quien devorar, él viene, nos ataca y obviamente Dios le permite. A veces Dios le permite que nos toque como tocó a Job, ¿verdad? Siempre que hablamos de esto, normalmente el ejemplo que nosotros tenemos es el ejemplo de Job. El ejemplo de que Job era un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿verdad? Y sabemos que la Biblia nos enseña que cuando Satanás se presenta delante de Dios, Dios presume, porque esa es una realidad. Dios le presume a Satanás, a Job, le dice, has considerado a mi siervo Job, y le dice, varón recto, temeroso, apartado del mal, ¿verdad? Entonces Satanás obviamente se enoja y le dice, sí, pues es que le tienes todo lo que él quiere, ¿verdad? Pero quítale todo para que veas si no él va a blasfemar en contra tuya. Entonces Dios permite que Satanás venga y toque la vida de Job, ¿verdad? Y ahí Dios permite que Satanás toque la vida de Job
para Dios también como quiera verlo como una prueba, porque Él sabía que Job iba a soportar esa prueba. A veces nosotros estamos así, a veces nosotros estamos bajo un ataque, pero es importante entender que a veces Dios permite que Satanás, que el diablo trabaje también en nuestras vidas, porque Dios se lo permite. Porque Satanás a veces viene, nos oprime, a veces viene, o se puede decir, nos enferma también, nos trae una enfermedad. Y Dios lo permite, como lo permitió con Job, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña en el versículo 9 que tenemos que resistir, al cual resistid firmes en la fe. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que cuando estamos pasando por un tiempo de estos, nosotros tenemos que caminar en fe, que nosotros tenemos que confiar realmente y creer que Dios está ahí con nosotros para permitirnos y ayudarnos a salir de esto. Pero ¿por qué quise yo tocar realmente este tema o estos versículos? Porque dice, al cual resistir firmes en la fe, y luego dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Por qué quise leer este versículo? Porque a veces cuando nosotros estamos pasando por un tiempo de prueba, a veces pensamos que no hay otra persona en el mundo, tal vez, que esté pasando una dificultad como la que nosotros estamos pasando. Mas, sin embargo, aquí la palabra de Dios dice otra cosa. Dice que sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces yo quiero decirte algo el día de hoy. Yo quiero decirte que cuando tú estás pasando un tiempo de prueba, tú no eres el único que estás pasando un tiempo de prueba. Que en todo el mundo hay muchos cristianos, hay muchos hermanos de nosotros que están pasando por tiempos de dificultad, por tiempos difíciles, por tiempos como dice aquí la palabra de Dios, por tiempos de prueba, ¿verdad? Nos muestra que todo, dice en Primera de Pedro, dice, nos muestra que todos como hijos de Dios tendremos los mismos padecimientos. Y luego dice, ya que a veces, eso lo puse yo, pensamos que solo estamos pasando, solo nos pasa a nosotros, amén. Primera de Pedro capítulo 5, o sea, el mismo pasaje, pero en la traducción lenguaje actual dice de la siguiente manera: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriente. Y luego dice en el versículo número 9, resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Amén. Dos cosas muy importantes que acabo de leer es que confiemos siempre en Dios, hermanos, y que nunca tengamos la duda de que si Dios está con nosotros o no está con nosotros. Cuando estás pasando por un tiempo de prueba, ¿dudas o no dudas si Dios está contigo? Amén. A veces nos viene la duda, esa es una realidad. A veces nos viene la desconfianza, dejamos de confiar realmente en Dios. Dejamos de sentir esa confianza que realmente nosotros debemos de tener en Dios. Aquí aprendemos nosotros que no solamente nosotros pasamos por esos tiempos, que todos nuestros hermanos en todo el mundo pasan por estos tiempos de prueba. Y cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees las Escrituras, te das cuenta que la Biblia dice que todos los hermanos del mundo, muchos hermanos, están pasando por situaciones iguales, parecidas o peores que nosotros. Como ahorita poníamos el ejemplo de Job. Job pasó situaciones muy, muy difíciles. Yo creo que nada comparado con lo que nosotros a veces vivimos, como con lo que a veces nosotros a veces perdemos la confianza, perdemos nuestra fe, no completamente, pero sí dudamos. Viene la duda, viene tal vez la falta de fe de creerle realmente a Dios que Él está ahí con nosotros, ¿verdad?
Y cuando tú lees la Biblia, te encuentras, por ejemplo, con Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham, que le habla y le dice que le dé a su hijo. Vamos a Génesis 22, vamos a leer unos versículos de ahí. Génesis capítulo número 22, y vamos a ver cómo Dios probó a Abraham y cómo respondió Abraham ante esa prueba que Dios estaba poniendo en ese momento. Génesis capítulo 22, versículo 1, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él le respondió. ¿Cómo le respondió? Heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y tomó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Sí? Aquí voy a pararme tantito para parafrasear lo que Dios le habla a Isaac, a Abraham. Y ahorita yo les comentaba, les hacía un comentario, que a veces nosotros nos acostamos en la noche bien tranquilos, todo está muy bien en la casa, todo está en paz, ¿sí? Como se acostó, yo creo que ese día Abraham. Yo creo que ese día Abraham se acostó tranquilamente con su esposa, con su hijo, ¿verdad? Y de repente dice la Biblia que Abraham escuchó una voz que le dijo: Abraham. Y dice que él respondió: heme aquí, ¿verdad? En el versículo número 2, Dios le da la indicación a Abraham, en un momento de tranquilidad, de paz, en un momento en el que aparentemente todo estaba bien. Dios le habla a Abraham y le da una indicación, le dice: dame a tu hijo, a tu único. Amén. Y le dice a dónde se dirija. Dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. O sea, Dios le habla a Abraham y le dice: dame a tu hijo, tráelo, porque me lo vas a dar en sacrificio. Y es una manera en que Dios prueba el corazón de Abraham, dándole una orden que sacrifique a su hijo, a su único. Y aquí está hermosa la actitud de Abraham, que yo creo que si a nosotros nos pasara esto sería algo, pues para nosotros realmente catastrófico, ¿verdad? Sería algo muy difícil. Yo no sé quién de nosotros lo haríamos, ¿verdad? Yo recuerdo hace poco el pastor compartió ese mensaje y él dijo claramente aquí, y yo digo lo mismo que él: yo no lo haría. Yo no lo haría. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio al lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, o sea, hasta el lugar donde iba a sacrificarlo, y dice: y adoraremos. ¿Qué iba a hacer Abraham en ese momento? Dice que él iba a adorar a Dios. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros, ¿verdad? Él dijo que él iba a adorar a Dios, aunque él realmente iba a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Pero también les dice unas palabras: y volveremos a vosotros. Amén. Y los que conocen la historia saben lo que pasó más adelante, que Abraham, con un corazón dispuesto por agradar a Dios, prepara a Isaac para el sacrificio. Y dice la palabra que Isaac le pregunta que dónde está el holocausto, y Dios le contesta que Dios se proveerá, ¿verdad? Y exactamente en el preciso momento que Abraham dispuso su corazón para sacrificar, hermanos, a su hijo. Y no solamente era su hijo, dice que era su único. Cuando él estuvo dispuesto a sacrificarlo, viene la voz
la voz de Dios, la voz del ángel que le dice: Abraham, Abraham, detente. Amén. Y son de las pruebas que yo veo aquí junto con la de Job, yo creo que de las más difíciles, de las más complicadas, pero es un pasaje en el cual nosotros debemos descansar, en el cual nosotros debemos de poner toda nuestra confianza en Dios. Yo creo que Abraham, él no iba pensando que Dios no iba a permitir lo del holocausto, ¿verdad? Yo creo que él realmente no pensaba en eso, aunque sus palabras de que volveremos, ¿verdad?, nos dice otra cosa, pero yo creo que él iba con su fe puesta en que independientemente de que Dios permitiera eso, Dios le iba a dar las fuerzas necesarias para salir adelante ante esta situación. Amén. Y así como vemos a Abraham y como vemos a Job, conocemos la situación de los tiempos que pasó José, los que pasó Moisés, los que pasó Daniel. Daniel fue al foso de los leones, pero él estuvo dispuesto a ir al foso de los leones. Los 3 hebreos, ellos estuvieron dispuestos cuando les dijeron que se inclinaran ante la estatua, ¿verdad?, que habían hecho, y que les dicen: si no se inclinan, los vamos a meter al horno de fuego, ¿verdad? Mas ellos ahí en la prueba, ellos dijeron: pues no sabemos, lo voy a parafrasear, no sabemos si Dios nos va a librar o no nos va a librar, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que no nos vamos a doblar, ¿verdad? Y ellos fueron probados ahí de una manera muy, muy difícil, que yo creo que nosotros, ninguno de nosotros hemos sido probados de esa manera, como los 3 hebreos, como Job, como Daniel. Nosotros nos llega una enfermedad, nos llega la falta de empleo y nos llega la escasez y a veces ya andamos tirando la toalla como buenos cristianos, ¿verdad? Debemos de poner nuestra confianza en Dios. Amén. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo número 1, hermanos. Libro de Santiago, capítulo número 1. Vamos a leer otros versículos de la palabra de Dios. Libro de Santiago, capítulo número 1. Cuando ya lo tengan, si pueden decir amén. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 y 3. Versículo 2 dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Ahorita nos decía que nos alegráramos. Santiago nos dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas siempre van a producir algo, es lo que yo les decía ahorita, siempre van a ser una bendición, van a producir un fruto bueno para nuestras vidas. Te van a dar fe, te van a dar confianza en Dios, te van a hacer descansar en Dios. Pero para eso necesitamos aprender por medio de las pruebas. Y nosotros no estamos dispuestos, como ahorita que preguntaba yo, y nadie levantó la mano. Nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto para cuando lleguen las pruebas. ¿Sí? O sea, no tener miedo. No debemos de tener temor, hermanos, a las pruebas. Debemos de estar tranquilos, pero debemos de saber qué hacer cuando lleguen las pruebas. Alegrarnos y, así como dice Santiago aquí, tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que esa prueba va a traer una bendición bien grande a tu vida. Amén. Dice en la traducción lenguaje actual, dice: hermanos en Cristo, ustedes deben de sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Amén. Eso es lo que nos enseña la palabra, hermanos. Yo les estoy leyendo la Biblia y les estoy enseñando o les estoy leyendo lo que la palabra de Dios dice que nosotros debemos de hacer cuando nos encontremos en adversidades, en pruebas, en dificultades, en tribulaciones, ¿sí? Entonces,
Esto es para que se lo lleven en su corazón y para que cuando llegue el momento de la prueba lo pongamos por obra, ¿verdad? Y no andar renegando y no andar tristes y no estar todos pues preguntándole a Dios que por qué, sino para qué, ¿verdad? Porque aquí Santiago nos dice que nos debemos de sentir, dice, muy felices cuando pasen por toda clase de dificultad. Amén. Entonces, que las dificultades en nuestras vidas, hermanos, se conviertan en una bendición. Que cuando nos vayamos el día de hoy de aquí, cada vez que llegue una dificultad a nuestra vida, nosotros sepamos que acaba de llegar. En esa dificultad acaba de llegar una bendición a nuestra vida. Amén. Los veo como con cara así de que no, pero así es, hermanos. Así es. Y en la medida que tú lo veas así, vas a descansar. Porque si tú no lo ves así, como aquí nos está hablando Santiago, vas a sufrir y vas a sufrir más de lo que debes de sufrir. Yo no digo que no va a haber sufrimiento, porque aquí Santiago nos dice, deben de sentirse muy felices cuando llegue cualquier clase de dificultad. O sea, va a venir la dificultad, ¿sí? Pero dice que nos debemos de sentir muy felices. Lo que hoy tenemos que aprender, lo que hoy Santiago, lo que hoy la palabra de Dios nos dice, es que cuando llegue la dificultad, nosotros nos debemos de sentir muy felices, nos debemos de sentir muy contentos. Desgraciadamente, no es así. Y otra vez lo vuelvo a repetir, por eso mucha gente se va de la iglesia, sobre todo de las iglesias donde te enseñan que tú no tienes por qué sufrir, que tú no tienes por qué padecer. Yo alguna vez, cuando inicié en el evangelio, llegué a escuchar eso, pero conforme fui leyendo la Biblia, me fui dando cuenta que no es así. Cuando leí la historia de Abraham, me di cuenta que no es así. Cuando leí la historia de José, me di cuenta que no era así. Cuando leí la historia de Job, me di cuenta que no era así. Cuando leí todo lo que pasó, ahorita los personajes que les mencioné, Daniel, Moisés, los 3 hebreos, me di cuenta que no era así. Pero cuando terminé por entender que tal vez el evangelio que a veces nos predica no es el correcto, fue cuando leí Hebreos 11, donde están los héroes de la fe. Ahí donde están concentrados aquellos personajes que realmente vivieron una vida muy complicada por medio de pruebas, por medio de adversidades, persecución. Y en el final, al final de Hebreos dice cómo terminaron todos ellos cuando eran perseguidos. Cuando yo leo Hebreos 11, que habla de la fe, me doy cuenta que a veces nos comparten o nos predican cosas que realmente no están conforme a la palabra de Dios. A la iglesia, al pueblo de Cristo, a mucho pueblo le han enseñado que tú como cristiano no tienes por qué enfermarte, que tú como cristiano no tienes por qué padecer. Hay gente que pierde su trabajo y se enoja con Dios porque Dios no lo defendió. Cuando Dios lo que está haciendo es que aprendas a confiar en Él. El trabajo no importa, Él lo que quiere es que tú aprendas a confiar en Él. Y estamos hablando del trabajo, hermanos, porque aquí Santiago nos dice que seamos muy felices cuando estemos pasando por alguna dificultad. ¿Sí? Entonces debemos de aprender que las pruebas, hermanos, son una bendición. Los que están anotando, pónganle ahí en su libreta: la prueba debe de ser una bendición para mi vida. Y los que no están anotando, llévenselo en su corazón, porque cada prueba que nosotros pasamos, ténganlo por seguro que va a terminar en una bendición. La prueba que sea, la prueba que llegue a nuestra vida. Amén. Amén. Dice: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerzas las dificultades. Amén. Lo que les estoy diciendo yo, ya se los estoy leyendo. Una prueba donde tú aprendas a descansar en Dios, te va a hacer que cuando llegue la siguiente prueba, en un mes, en un año, en 5, en 10, cuando llegue la siguiente prueba, tú te vas a reír
Vas a estar feliz, vas a estar contento, porque has aprendido a confiar en Dios. Vas a tener lágrimas en tus ojos, sí. Va a haber dolor en tu corazón, sí. Pero tu confianza en Dios te va a hacer que te goces, que disfrutes ese tiempo de prueba. Te vas a sentir triste porque vas a ver a tus seres queridos sufriendo. Porque cuando uno está pasando por una prueba, los seres queridos, la esposa, los hijos, que son los que están más cerca, uno los puede ver, al menos yo en lo personal. Uno ve cómo sufren cuando uno está siendo probado o cuando uno está pasando por un tiempo de dificultad. Amén. Entonces, aquí en el versículo 3 dice, así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerzas las dificultades. Es una bendición, hermanos. Cuando nosotros aprendamos a tener nuestra confianza en Dios, venga lo que venga, nada nos va a mover de ahí. Por eso la palabra de Dios nos enseña a cada uno de los que estamos aquí que nosotros debemos de estar parados sobre la roca, que debemos de estar edificados sobre la roca, que es ¿quién? Es Cristo, ese que ya padeció, ese que ya sufrió, y mucho más que lo que nosotros podemos padecer o sufrir en esta tierra o en esta vida. Amén. Entonces debemos de ver las pruebas como una bendición, debemos de aprender que debemos de estar contentos, que debemos de estar gozosos, ¿sí? Con lágrimas en los ojos. Siempre lo recalco mucho, porque no se trata de andar sonriendo, no se trata de andar bien feliz, se trata de descansar en Dios. Se trata de saber que esto que estoy pasando va a pasar, va a terminar. Pero cuando termine, allá una semana después, 15 días después, mi fe no va a ser la misma. No puede ser la misma. Tu fe, después de haber pasado una prueba donde tú descansaste en Dios, no puede ser la misma, hermano. Tiene que ser una fe diferente. Tiene que ser una confianza donde tú puedas descansar en Dios. Amén. ¿Amén o no amén? Vamos a ir al libro de Romanos capítulo número 5. ¿A cuánto les gusta que hablemos de las pruebas? A ver, levanten su mano. Debemos de estar prestos, debemos de estar preparados para cuando venga el tiempo de la prueba. ¿Amén? Libro de Romanos capítulo número 5, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3. Y ya voy a darle un poquito más rápido porque ya. Voy a leer desde el versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Amén. Entonces, aquí en el versículo número 3 dice que debemos de gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que cada tribulación que nosotros pasamos, dice la palabra de Dios, que produce paciencia en nuestras vidas. Amén. Yo quiero ver si también lo traigo ese en la otra versión. Sí, aquí lo traigo. Vamos a leerlo en la versión Dios habla hoy. Esta es otra versión, Dios habla hoy. Romanos 5, versículo 3 dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza según de salvación. Amén. Entonces aquí en Romanos dice que nos debemos de alegrar cuando nos enfrentemos a las pruebas y a las dificultades, sabiendo que eso producirá en nosotros una resistencia. ¿Amén? Lo que hemos venido diciendo, cada prueba que tú pasas, cada dificultad te va a hacer sentirte más fuerte,
te va a hacer sentirte realmente más confiado, que esa debe de ser la palabra. Tu fe va a aumentar, vas a tener mayor resistencia. Y dice el versículo número 4 que la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza, ¿verdad? Y eso es una de las cosas importantes que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Yo creo que una de las cosas más importantes que Dios quiere hacer en nuestras vidas por medio de la prueba, por medio de la dificultad, es desarrollar nuestro carácter. Yo soy una persona que pienso que cuando nosotros estemos delante de la presencia de Dios, esto lo voy a decir con un temor, ¿verdad? Pero yo creo que cuando estemos delante de la presencia de Dios, Dios antes de preguntarnos cuántas almas ganaste, qué hiciste con los dones y talentos que yo te di, yo creo que Dios va a mirar en nosotros y nos va a preguntar qué tanto desarrollamos en nuestras vidas el carácter de Cristo. Y las pruebas, las dificultades, las adversidades, las tribulaciones, hermano, nos desarrollan un carácter parecido al de Cristo. ¿Sí? Por eso yo siempre digo, y lo diré hasta el día que Dios me llame, que las pruebas, las adversidades, las tribulaciones son una bendición en la vida del cristiano. Deben de ser una bendición en nuestras vidas. Deben de forjar un carácter en el cual nosotros caminemos, no importando lo que venga a nuestras vidas, sabiendo que el que va con nosotros es más poderoso, sabiendo que Él va delante de nosotros, sabiendo que Él ha prometido que todas las cosas que nos suceden para bien en nuestras vidas. Si nosotros no logramos entender que todo lo que nosotros pasamos, me refiero a adversidades, a dificultades, son una bendición para nuestras vidas, es que no estamos entendiendo realmente lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy a nuestras vidas. Dios quiere por medio de las pruebas, de las adversidades, desarrollar en nosotros el carácter, un carácter que se parezca a Cristo. Las pruebas, aflicciones, tribulaciones nos sirven para desarrollar nuestro carácter. Por eso nosotros debemos de saber que cada vez que venga un tiempo de adversidad es para bendición de nuestras vidas. Porque nosotros tenemos que estar por medio de esas situaciones desarrollando precisamente parecernos más a Jesús, parecernos más a Él. Cada día que nosotros podamos tener esa fe que Él quiere que nosotros tengamos. Amén. Ya estoy terminando. Primera de Pedro, capítulo número 1. Primera de Pedro, capítulo número 1. ¿Ya lo tenemos? Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Romanos capítulo número 8. Vamos a Romanos capítulo número 8. Versículo 35 al 39. Si ya puedes ir pasando, hermano. Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual
Escucha estos versículos. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Isaías capítulo 43. Nada nos puede separar del amor de Cristo, hermanos. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución. Isaías 43 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Una de las cosas importantes de este pasaje es que Dios por medio de este pasaje nos habla de que vamos a ser pasados por fuego, pero dice que no nos vamos a quemar. Dice que Él va a estar ahí con nosotros. Y una de las cosas importantes que Dios nos habla por medio de este pasaje es: no temas, porque yo estoy contigo. Hermano, yo hoy quiero decirte: no temas cuando la prueba llegue a tu vida. No temas, hermano, no temas tener pruebas que van a ser de bendición para tu vida. No temas cuando estés pasando por un tiempo donde estás siendo pasado por el fuego, porque Dios hoy te dice que no te vas a quemar. Dios no te promete que no vas a pasar, Dios te promete que vas a pasar. Dios te dice que vas a pasar por el fuego. Dios te dice: vas a pasar por el fuego. Lo que Él te promete y lo que Él me promete es que no nos vamos a quemar cuando estemos pasando por esa prueba que a veces sentimos que desfallecemos. Amén. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 y 11. Y ya con esto termino, si se pueden poner de pie, hermanos. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 y 11. Dice el versículo número 10: pero después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien, y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen, y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino.